Hoy estudiemos la palabra de Dios con el tema la fiesta de las primicias y la esperanza de la resurrección. Ya que hoy es el día de resurrección, debemos comprender el origen de esta fiesta. Asimismo, comprendamos algunos aspectos básicos de la fiesta de las primicias, como cuáles eran las reglas de culto para esta fiesta en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús resucitó el domingo en los tiempos del Nuevo Testamento? ¿Qué profecía del Antiguo Testamento se cumplió con la resurrección de Jesús? Creo que debemos entender todos estos asuntos, ya que somos el pueblo de las fiestas. En primer lugar, veamos el origen de la fiesta. Hace unos 3.500 años, los israelitas celebraron la Pascua y fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Después de ser liberados, se reunieron en Ramesés en la fiesta de los panes sin levadura el día después de la Pascua y partieron. Entonces Faraón, rey de Egipto, cambió repentinamente de opinión y ordenó que los israelitas fueran traídos de regreso. En la noche de la Pascua, se dio cuenta de que había sido castigado por Dios y que había perdido a su primogénito. En un estado de temor hacia Dios, dejó ir a los israelitas. Sin embargo, su pueblo lo cuestionó. Tenemos muchas más cosas que construir, pero ahora que ha dejado ir a los israelitas, ¿dónde vamos a conseguir la mano de obra para hacer todo este trabajo? Cuando oyó esto, cambió de opinión. Por eso, dio la orden de traer de regreso a todos los israelitas. Comenzó a perseguirlos, acompañado de sus carros y oficiales. Sin embargo, a pesar de tal sufrimiento, los israelitas superaron la persecución y cruzaron a salvo el Mar Rojo. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, Dios hizo que las aguas volvieran sobre el ejército egipcio. Así fue como los israelitas llegaron a salvo al otro lado del mar. Un día como hoy, el día de resurrección, los israelitas llegaron al otro lado del Mar Rojo. En la época del Antiguo Testamento, era la madrugada de la fiesta de las primicias. En el Antiguo Testamento podemos ver que llegaron al otro lado del Mar Rojo al amanecer el día 22 del primer mes, según el calendario sagrado. En ese tiempo, Dios eligió ese día como la fiesta de las primicias y estableció la regla de ofrecer una gavilla por primicia de los primeros frutos, meciéndola ante Dios. En esta época, ¿por qué se guarda el día de resurrección el domingo? En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios ya había fijado el día y la fecha para que la fiesta de las primicias se guardara el domingo. En el Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús no tuvo lugar un domingo cualquiera, sino que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que tendría lugar en ese domingo. Para cumplir esta profecía, Jesús resucitó muy de mañana, el domingo, como primicias de los que durmieron. Ya que las personas del mundo no conocen el significado del día de resurrección, ni de ninguna otra fiesta, no pueden discernir entre la sombra y su realidad. Sin embargo, creo que nosotros, el pueblo celestial, que guarda las fiestas, debemos comprender esto. Ahora, tomémonos un tiempo para estudiar este asunto en la Biblia y confirmarlo. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Este es el relato de cómo 600,000 hombres a pie acamparon delante de Pi-hahirot, junto al mar
hacia Baal-Zephón. En el versículo 5, podemos ver que algunos oficiales preguntaron a Faraón, ¿deberíamos haber dejado ir a los israelitas? Y en el versículo 6, podemos ver que Faraón tomó 600 carros para perseguir a los israelitas y hacerlos volver. Leamos el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Esta es la escena en la que Dios finalmente dividió el Mar Rojo y llevó a los israelitas a salvo a través del mar. Pasemos al versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿En qué momento del día los israelitas cruzaron a salvo el Mar Rojo y los egipcios murieron en el mar? Esto sucedió al amanecer. Ocurrió el día 22 del primer mes según el calendario sagrado, es decir, el domingo según el sistema del calendario actual. Esto es parte de los sucesos que tuvieron lugar mientras huían de Egipto. La manera en que sucedió todo esto, al amanecer del domingo, era una sombra. Cuando observamos de cerca la sombra, podemos entender con facilidad cómo se cumplió esta profecía. Confirmemos que Jesús resucitó de entre los muertos. Según esta profecía en el libro de Lucas capítulo 24, en el versículo 1 dice, el primer día de la semana. ¿En qué momento del primer día de la semana? Muy de mañana. ¿En qué momento los israelitas cruzaron el Mar Rojo? Esto fue muy de mañana, el primer día de la semana, el día 22 del primer mes según el calendario sagrado. En aquella época los días eran llamados el primer día, el segundo día y así sucesivamente. De modo que fue el primer día al amanecer cuando cruzaron el Mar Rojo. En ese momento todo el ejército egipcio perseguía a los israelitas y en consecuencia fueron cubiertos por el agua. Así es como se salvaron los israelitas en el Mar Rojo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Aquí, en Lucas capítulo 24, podemos ver la descripción de la resurrección de Jesús. Podemos ver que la obra que se realizó en el Antiguo Testamento se reflejó en la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así como los israelitas pasaron el Mar Rojo al amanecer del primer día,
Jesús resucitó al amanecer del primer día. Por eso en el Antiguo Testamento, Dios fijó una regla para presentar la ofrenda de la fiesta de las primicias el primer día de la semana. Ahora, veamos la regla del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento para comprender la resurrección de Jesucristo de entre los que durmieron. Veamos el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 9. Está escrito: Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. ¿Cuándo? El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál es el día después del día de reposo? Es el primer día de la semana, ya que el día de reposo es el séptimo día. El día siguiente después del séptimo día debe ser el primer día. Dado que la obra de Moisés era una profecía de la obra de Jesucristo, podemos confirmar que ya estaba profetizado que Jesucristo resucitaría de entre los muertos, como las primicias, el domingo, el primer día de la semana. Por tanto, ¿cuándo debe mecerse la ofrenda de la fiesta de las primicias para que sean aceptos delante de Dios? Esto debe hacerse el día siguiente del día de reposo. Esta es la fecha establecida para la fiesta. Esto no sucedió al azar en el Nuevo Testamento, sino que ya se había fijado en los tiempos del Antiguo Testamento, y la profecía se cumplió ese mismo día en el Nuevo Testamento. Sin embargo, las personas dicen, en el Antiguo Testamento se guardaba el sábado, pero en el Nuevo Testamento se cambió al culto dominical, porque el día de la resurrección de Jesús es más importante. Así es como mienten. No obstante, la ofrenda de la fiesta de las primicias ya se presentaba a Dios el primer día de la semana en el Antiguo Testamento. Este es el significado contenido en esta fiesta. La fiesta de las primicias es el día de resurrección en el Nuevo Testamento. El día de resurrección siempre se ha guardado cada año el domingo, el día siguiente del día de reposo, desde la época de Moisés, hace 3500 años, hasta la época de Jesús. Continuemos con el versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. ¿Cuándo se debía presentar la ofrenda de la fiesta de las primicias? Había una regla para mecerla delante de Dios el día siguiente del día de reposo para ser aceptos. Dado que debían ofrecer una gavilla de los primeros frutos que segaban, se llamó la fiesta de las primicias. Jesucristo cumplió la profecía de la ofrenda de las primicias que se mecía delante de Dios el día siguiente del día de reposo, según Levítico capítulo 23. Encontremos la respuesta en el libro de Primera de Corintios capítulo 15. En el versículo 12 está escrito: Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí se explica la resurrección de Jesucristo. Veamos el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿En qué se ha convertido? Primicias de los que durmieron es hecho.
podemos ver que Jesús resucitó como las primicias, que es el mismo término que se utilizó en el libro de Éxodo. Por lo tanto, esto significa que Él se convirtió en la ofrenda de las primicias. ¿Quién lo hizo? Fue Jesucristo. La Biblia dice, «Mecerás una gavilla por primicia de los primeros frutos delante de Dios, para que seáis aceptos». ¿En qué día? El día siguiente del día de reposo. Ya que el día de reposo es el séptimo día, ¿cuál es el siguiente día? Es el primer día. Tenían que mecerla delante de Dios el primer día para que fueran aceptos. Ya que Jesucristo se había convertido en la ofrenda de la fiesta de las primicias, tenía que resucitar de entre los muertos el domingo, el primer día. En la Biblia hay varios versículos relacionados entre sí. Sin embargo, los que no entienden las fiestas no saben por qué Jesús resucitó el domingo. Por eso engañan a la gente diciendo, debemos guardar el culto el domingo, porque Jesús resucitó ese día. Por tanto, es más importante que el día de reposo. El Padre y la Madre Celestiales nos han llamado a Sión, donde se celebran las fiestas y nos permiten comprender la fiesta de las primicias. Así es como podemos entender por qué Jesucristo tuvo que resucitar el domingo. ¿No es así? Jesús es la realidad de la ofrenda de la fiesta de las primicias, ya que debía cumplir la sombra, es decir, la profecía. Tuvo que resucitar de entre los muertos el primer día, el día siguiente del día de reposo. Por eso, la Biblia nos enseña que Él se convirtió en las primicias de los que durmieron. Ahora tomémonos un tiempo para estudiar la voluntad de Dios referente a la resurrección. Veamos el libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dios ha preparado ese momento para nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán y serán revestidos con cuerpos espirituales, es decir, celestiales, y nosotros, los que vivimos, también seremos transformados y revestidos con cuerpos espirituales para ascender al eterno reino de Dios y disfrutar de la vida eterna y las bendiciones para siempre. Esta era la esperanza a la que se aferraban los santos de la iglesia primitiva. Nosotros también tenemos la misma esperanza hoy. Por supuesto, existe la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Por ello es necesario que todos participemos en la resurrección de los justos. ¿No es así? Averigüemos lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En el versículo 13 está escrito, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquel momento glorioso sin duda vendrá pronto, ¿no es así? El día en que Dios venga a esta tierra para llevarnos a nosotros sus hijos, aquellos que reciban a Cristo mientras estén vivos, serán transformados. Y los que reciban a Cristo después de haber muerto, serán bendecidos con la resurrección y revestidos con el cuerpo espiritual. Por tanto, la resurrección nos da esperanza, que es una parte esencial de nuestra fe. La gente del mundo piensa que todo se acaba cuando uno muere. Pero, ¿existe tal final en el mundo espiritual? Cuando uno muere,
no es el final, sino que nos aguarda otro comienzo. No obstante, para aquellos que participarán en la resurrección de los injustos, el sufrimiento eterno comienza en el infierno eterno a partir de entonces. También está escrito que los que participen en la resurrección de los justos disfrutarán de la vida eterna y la felicidad junto con Cristo en el eterno paraíso del cielo. Por lo tanto, todos debemos dedicarnos al estudio de la palabra de Dios y glorificar a Dios con una vida más justa, piadosa y santa, en obediencia a su palabra, por el resto de nuestra vida. Ahora, veamos en el Nuevo Testamento algunas de las cosas que ocurrieron en el día de resurrección. Leamos el libro de Lucas capítulo 24. En el versículo 13 dice, «Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día». El mismo día es el día de resurrección, el día que Jesucristo resucitó. «Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El día que Jesús resucitó, sucedieron muchas cosas sorprendentes. Mientras los dos discípulos iban de camino a un pueblo llamado Emaús, tuvieron una conversación con Jesús. Aunque Jesús estaba junto a ellos, no lo reconocieron. Vayamos al versículo 17. Y les dijo, «¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?» Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?» Entonces él les dijo, «¿Qué cosas?» Y ellos le dijeron, «De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El día que Jesucristo resucitó, se apareció a los dos discípulos que iban camino a Emaús. Aquí ocurrió algo sorprendente. Él abrió sus ojos espirituales, partiendo el pan del día de resurrección. Leamos el versículo 31 una vez más. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Esto tuvo lugar en el día de resurrección hace 2000 años. Para restaurar todas las verdades del nuevo pacto, conforme a las enseñanzas de Dios, como se vio en la iglesia primitiva, el Padre apareció en esta época, por segunda vez, con la Madre.
nos dio el pan del día de resurrección, tal como lo hizo hace 2000 años. Está escrito, cuando lo partió y se los dio, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. El día de resurrección se llamaba la fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesucristo cumplió la profecía de esta fiesta al ser el primero en resucitar de entre los muertos. Él se convirtió en las primicias de los que durmieron. A través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, podemos entender que Jesús se convirtió en la ofrenda de esta fiesta y cumplió su profecía. Podemos ver que ya estaba testificado en el Antiguo Testamento que todo esto tendría lugar el domingo, así como la fiesta de las primicias debía celebrarse siempre un domingo. No podía conmemorarse en ningún otro día. Incluso en el Antiguo Testamento, ya estaba establecido que se celebrara el día siguiente del día de reposo. Por consiguiente, el día de resurrección no fue una nueva fiesta establecida en el Nuevo Testamento, sino que siempre se celebraba el domingo en el Antiguo Testamento. La fiesta semanal del día de reposo también se celebraba en esa época. Y en cuanto a las fiestas anuales, Dios ordenó que la fiesta de las primicias se celebrara el domingo. Esto se estableció de este modo hace 3500 años. Sin embargo, las falsas iglesias mienten para justificar el culto dominical. Todos deberíamos saber esto, ¿verdad? ¿Qué le sucede al pueblo de Dios por falta de conocimiento? Puesto que la Biblia dice que todos ellos serán destruidos, debemos hacer que las personas sepan que es una mentira. Debemos decirles que Jesucristo se convirtió en la ofrenda de la fiesta de las primicias, que ya había sido fijada para celebrarse el domingo desde el tiempo de Moisés. Debemos decirles de forma correcta que Jesús resucitó de entre los que durmieron el domingo, debido a la profecía de la fiesta de las primicias. De este modo, ayudémosles a abrir sus ojos espirituales y guiémoslos a reconocer correctamente al Padre y a la Madre Celestiales. La gente del mundo no tiene un futuro, pero nosotros tenemos un futuro brillante. La resurrección de los injustos está reservada para la gente del mundo, pero la resurrección de los justos está reservada para el pueblo de Sión. En la mañana de la resurrección, nos encontraremos con el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, a quienes hemos anhelado ver. Se preguntarán cómo es el aspecto de Juan. También conoceremos a Juan. También conoceremos a nuestro Padre, quien vendrá a llevarnos en la mañana de la resurrección. Incluso en el cielo, podremos ver la gloriosa apariencia original de la Madre Celestial, imaginando cómo será cuando nos convirtamos en lo perfecto. No solo vivamos para nuestra vida temporal de esta tierra, sino corramos diligentemente este año, pensando en las bendiciones que recibiremos en el cielo. No limitemos el significado del día de resurrección al día que Jesús resucitó hace 2000 años. Por el contrario, grabemos en nuestro corazón la resurrección de fe que los apóstoles guardaron hace 2000 años. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.